crecí en un pequeño rincón oculto, en las profundidades de las montañas Apalaches. Nuestra casa se alzaba al final de un sendero de tierra, un sendero que se convertía en un río de barro con cada lluvia, y justo detrás el bosque se alzaba, denso e impenetrable. Mi madre se fue cuando yo tenía apenas 4 años. Su recuerdo es casi una sombra. A mi padre nunca lo conocí. Su nombre ni siquiera figuraba en mi certificado de nacimiento. Mis abuelos, los pilares de mi infancia, no tenían mucho. Mi abuelo trabajó en las minas de carbón hasta que la enfermedad lo venció, y después se aferró a cualquier trabajo que pudiera encontrar. Mi abuela, con manos curtidas, cultivaba la tierra, llenando el huerto y conservando la comida para los duros inviernos. Sobrevivíamos con la pensión por discapacidad del abuelo y lo que él lograba cazar. Uno de mis recuerdos más antiguos es el calor de la estufa de leña, el crepitar de las brasas, y yo sentado en las rodillas de mi abuelo, absorbiendo cada una de sus historias. Tenía decenas, relatos de los Cherokee que habitaron estas montañas, cuentos de antiguas disputas familiares y, lo más fascinante, leyendas de criaturas que habitaban los valles más profundos donde casi nadie se atrevía a ir. Y con buena razón. De todas ellas, su favorita era la del Howler de los Apalaches. El Howler, decía, y su voz bajaba a un susurro cada vez que lo nombraba. Es más viejo que estas montañas. Ha estado aquí desde antes que existieran las personas y seguirá aquí mucho después de que nosotros ya no estemos. Luego me lo describía, algo entre un oso y un lobo, pero más grande, inmensamente más grande que cualquiera de los dos. Y su grito, un grito que podía helarte la sangre. Según el abuelo, el Howler solo salía en las noches de luna nueva, cuando el cielo estaba completamente oscuro. Lo vas a reconocer por su llamado. No se parece a ningún sonido natural que hayas escuchado. Si alguna vez estás afuera en la noche y escuchas al Howler, escucha con atención. Mientras siga aullando, estás a salvo. Pero si el aullido se detiene... Él siempre hacía esa pausa, asegurándose de que yo tuviera los ojos bien abiertos, absorbiendo cada palabra. Si el aullido se detiene, significa que ya te encontró. De niño, esa historia me fascinaba. Me hacía temblar, sí, pero de esa forma emocionante que te da un buen cuento de fantasmas alrededor de una fogata. Sin embargo, había algo raro en cómo el abuelo la contaba. Algo en sus ojos que no siempre cuadraba con el tono juguetón de su voz. Y muy temprano me di cuenta de que mis abuelos actuaban de forma diferente cuando no había luna en el cielo. Eran personas cuidadosas por naturaleza. Tenían que serlo viviendo tan aislados, sin vecinos cerca y con una niña pequeña a su cargo. Pero en las noches de luna nueva, juro que se ponían nerviosos. Mi abuela revisaba las cerraduras 2 o 3 veces. El abuelo traía leña de más, mucha más de la que necesitaríamos para una sola noche. Y eran estrictos con que yo estuviera dentro de casa antes de que el sol se ocultara en esas noches. No solo adentro, sino con las puertas cerradas con llave y las cortinas bien corridas. Más vale no arriesgarse, decía la abuela cada vez que yo me quejaba. Esa era siempre su respuesta cuando preguntaba por qué. Tenía 8 años la primera vez que escuché al Howler con mis propios oídos. Era finales de octubre, justo antes de Halloween. Las noches se estaban alargando y el aire ya tenía ese frío punzante que anuncia la inminente llegada del invierno. Llevaba como 1 hora en la cama, todavía sin dormirme, solo viendo las sombras que mi lamparita de noche proyectaba en el techo. Al principio, pensé que era el viento. En otoño solíamos tener vientos fuertes, de esos que encontraban cada rendija de nuestra vieja casa y gemían como fantasmas. Pero esto empezó muy bajo, casi imposible de oír, y fue aumentando hasta llenar toda la noche. No
no era como el aullido de un lobo ni de un coyote. Conozco bien esos sonidos por vivir en las montañas. Esto era muy diferente. Era áspero, como si algo con las cuerdas vocales dañadas intentara emitir ruido. El sonido subía y bajaba en un patrón que casi parecía un idioma, pero que yo no entendía. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Antes de darme cuenta, ya estaba fuera de la cama, corriendo hacia el cuarto de mis abuelos. Los encontré a los dos ya despiertos. Mi abuela estaba sentada al borde de la cama, poniéndose la bata. Mi abuelo estaba en la ventana, mirando hacia afuera por una rendija entre las cortinas. «Shh», dijo mi abuela en cuanto me vio doblar la esquina, antes de que pudiera decir una sola palabra. Extendió los brazos y corrí hacia ella, enterrando la cara en su hombro. «¿Eso es?», empecé a preguntar. «No te preocupes por eso, cariño. Todo va a estar bien», pero yo podía sentir lo tensa que estaba. Y cuando levanté la vista hacia el abuelo, vi algo que nunca antes había visto en su rostro. Miedo. Se alejó de la ventana y se arrodilló frente a mí, poniendo sus manos sobre mis hombros. «Voy a sentarme un rato en la sala. Tú quédate aquí con la abuela. ¿Me oíste?». Asentí. Me dio un beso en la cabeza y salió del cuarto. Un minuto después, el abuelo regresó con su escopeta, la vieja de 2 cañones que normalmente colgaba sobre la chimenea. Siempre había pensado que era más una decoración que un arma de verdad. No era la que usaba para cazar. Mi abuela me mantuvo en su dormitorio y pasamos la noche allí. Me leía cuentos y jugamos, mientras los aullidos seguían escuchándose afuera. Bendita sea, hizo todo lo posible por actuar con normalidad para no asustarme. Intentó fingir que solo estábamos pasando una noche divertida, pero no dejaba de mirar de reojo hacia la ventana y se sobresaltaba cada vez que el aullido sonaba más fuerte de lo normal. Recuerdo haber pensado que no parecía venir de un solo lugar. A veces sonaba cerca, justo afuera de las paredes. Otras veces parecía venir desde lo alto del risco, muy lejos, pero nunca se detuvo por completo. No fue hasta que el cielo empezó a aclararse con las primeras luces del amanecer que por fin se hizo silencio. A la mañana siguiente, el abuelo estaba dormido en su sillón con la escopeta sobre las piernas. La abuela hizo panqueques para el desayuno como si fuera un día especial, y ninguno de los dos mencionó nada sobre los ruidos de la noche anterior. Cuando intenté hablar del tema, la abuela solo dijo: «Cariño, hay cosas de las que no necesitamos hablar a la luz del día». Después de eso, siempre presté atención a las fases de la luna. Siempre sabía cuándo se acercaba la luna nueva y me aseguraba de estar dentro de casa antes del anochecer en esas noches. Pasaron varios años. Yo tenía 13. Esa etapa incómoda entre la infancia y la adolescencia. El abuelo había fallecido 2 años antes a causa de un derrame cerebral. Recuerdo que algo relacionado con un seguro de vida o una compensación por su antiguo trabajo en la mina le dio a la abuela justo el dinero suficiente para terminar de pagar la casa. Desde entonces vivía con su pensión del seguro social y los pocos ahorros que le quedaban. Desde que el abuelo murió, no habíamos vuelto a oír al Howler. Ni siquiera hablábamos de él. Parte de mí empezaba a pensar que todo había sido solo una historia, algo para evitar que me alejara demasiado del bosque por la noche. La parte racional de mi cerebro decía que esos aullidos probablemente habían sido de algún animal, un puma tal vez, o un oso, y que las historias del abuelo los habían vuelto más misteriosos de lo que realmente eran. Era la semana de primavera, a mediados de abril. Mi amiga Tammy se había quedado a dormir el fin de semana. Tammy vivía en el pueblo, en una de esas casas todas iguales, con vecinos tan cerca que podías pedirles azúcar sin salir del jardín. Le encantaba venir a nuestra casa. Decía que se sentía como una verdadera aventura. Ese día habíamos pasado horas explorando el bosque detrás de la casa.
Estábamos completamente absortas hablando de Dylan, un chico de nuestra clase por el que las dos teníamos un enamoramiento tremendo. Tammy estaba convencida de que él gustaba de mí, pero yo estaba segura de que le gustaba a ella. Y así pasamos horas debatiendo sobre esas cosas. No fue hasta que noté que la luz estaba cambiando, que las sombras se alargaban, cuando me di cuenta de lo tarde que se había hecho. «Deberíamos regresar», dije, poniéndome de pie y sacudiendo la tierra de mis jeans. Tammy miró hacia arriba, entrecerrando los ojos para ver el cielo a través del dosel de los árboles. «No es tan tarde. El sol todavía está arriba». «Sí, pero si no salimos ya se va a hacer de noche antes de que lleguemos a casa». Rodó los ojos, pero se levantó de todas formas y empezamos a regresar por el sendero junto al arroyo. Caminábamos lento, todavía hablando de Dylan y de si su nuevo corte de pelo lo hacía parecerse más a Leonardo DiCaprio o no. Estábamos a mitad de camino, más o menos, cuando escuché un sonido que no había oído en unos 5 años. Un sonido que reconocí al instante. Empezó bajo y áspero, y luego subió de tono hasta hacer que se me erizara la piel en la nuca. Me detuve en seco. El corazón me latía a 1000. ¿Qué pasa? El aullido se repitió. Recuerdo cómo Tammy ladeó la cabeza, tratando de escucharlo bien. ¿Qué es eso? Suena como un felino grande. Tammy, tenemos que correr. En serio, ahora mismo tenemos que volver a casa. Tammy se rió y me quitó la mano de encima. ¿En serio? ¿Seguro es solo un animal? Probablemente un puma en celo. Eso no es un puma, le respondí. Pero incluso mientras lo decía, empecé a sentir una pequeña duda. Tal vez sí era solo un puma. Tal vez las historias del abuelo y mis propios miedos de niña habían transformado un sonido normal en algo sobrenatural. El aullido volvió a escucharse. Estaba más cerca. Tammy levantó una ceja. ¿Ves? Solo es un gato cachondo. Su seguridad y su desdén me hicieron sentir tonta por tener miedo. Sí, tal vez, respondí, relajándome un poco. Pero igual deberíamos volver. La abuela va a estar preguntándose dónde estamos. Estábamos cerca del borde del bosque, a unos 400 metros de la casa, cuando el aullido se detuvo. Sentí ese silencio como si fuera un peso real sobre mi espalda. Al mismo tiempo, el bosque entero quedó en completo silencio. Donde debería haber habido sonidos, no había nada. Tammy, tenemos que correr ya. Debió de notar algo en mi tono, porque esta vez no discutió. Empezamos a trotar por el sendero, pero la luz que desaparecía hacía difícil ver bien dónde poníamos los pies. Habíamos recorrido unos 50 metros cuando algo cayó al suelo detrás de nosotras con un golpazo. Fue tan pesado que lo sentí en los huesos. Nos quedamos congeladas. Luego giramos lentamente. El sendero detrás estaba oscuro. Las ramas de los árboles bloqueaban lo poco de luz que quedaba en el cielo. Pero pude escuchar algo. Una respiración profunda y pesada. ¡Corre! Y esta vez, Tammy no esperó que se lo repitiera. Salimos disparadas por el camino. Podía oír algo detrás, moviéndose más rápido de lo que una persona podría correr. Sabía que estábamos en peligro. En cuestión de segundos, salimos de la línea de árboles y pude ver a lo lejos nuestra casa, con una cálida luz amarilla brillando en la ventana de la cocina. Justo cuando rompimos la cobertura del bosque, un sonido como un disparo partió el aire. Una astilla de corteza saltó de un árbol a menos de 1 metro de donde estábamos. Grité, pensando por un momento de forma irracional que lo que nos perseguía llevaba un arma. Pero entonces la vi. La abuela estaba en el patio, sosteniendo la escopeta del abuelo y apuntando. ¡Corran a la casa, ahora! Corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en ese momento, de verdad, creí que así era. Llegamos al porche y la abuela estaba ahí esperándonos. Nos agarró y nos empujó hacia adentro. Cerró la puerta de un golpe y echó el cerrojo.
¿En qué estaban pensando? Recuerdo lo pálida que estaba. Le temblaban las manos mientras apoyaba la escopeta contra la pared. Lo siento. Perdimos la noción del tiempo. No me di cuenta de que era luna nueva. La abuela cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, se veía más tranquila. Ya están a salvo. Eso es lo que importa. Tammy miraba entre nosotras, confundida y aún asustada. ¿Qué está pasando? ¿Qué era eso? La abuela la miró por un largo momento, luego suspiró. Vengan conmigo. Vamos a sentarnos en un lugar más cómodo. Les haré chocolate caliente y hablamos. Terminamos en el dormitorio de la abuela, igual que aquella noche años atrás. Pronto trajo chocolate caliente y galletas, y nos sentamos en su cama mientras ella se acomodaba en la mecedora. Lo que te contaba tu abuelo sobre el Howler no era un cuento. Lo sé. ¿Qué Howler? Así que le conté la historia tal como la recordaba, igual que el abuelo me la había contado todos esos años atrás. Cómo solo salía en las noches más oscuras, cómo su aullido era una advertencia, y cómo el silencio era lo que de verdad daba miedo. ¿Eso era lo que estaba allá afuera? ¿Eso era lo que nos perseguía? La abuela asintió. He vivido en estas montañas toda mi vida y solo lo he visto 2 veces. Una cuando tenía más o menos tu edad y otra esta noche. ¿Lo vio esta noche? Solo un vistazo. Cuando salieron del bosque vi algo justo detrás de ustedes. Era grande, cubierto de pelo, y se movía de una forma que ningún animal natural se mueve. Negó con la cabeza mientras explicaba que había disparado, pero falló, y que durante un momento de pánico pensó que nos había dado a nosotras. Por suerte no fue así, pero al parecer el disparo asustó a la criatura. Dentro de la hora siguiente, los aullidos empezaron de nuevo, al principio lejanos, luego moviéndose alrededor del perímetro de la propiedad, como si estuviera merodeando. Nos quedamos despiertas hasta tarde jugando Yahtzee, claro, y hablando, tratando de fingir que no estábamos escuchando el sonido. A la mañana siguiente, los padres de Tammy vinieron a buscarla como estaba planeado. Temía que no quisiera volver después de eso, pero cuando se iba, se me acercó y me susurró. Esta fue la pijamada más emocionante de mi vida. No sabes lo que voy a contar en la escuela. No lo hagas, van a pensar que estamos locas, le dije. Ella sonrió. Entonces será nuestro secreto. Igual quiero volver. Tal vez no en luna nueva, pero voy a volver. Después de esa noche, la abuela estableció una nueva regla. Nada de salir después de las 4 de la tarde en días de luna nueva, sin excepciones. Y yo no lo cuestioné. Hasta el día de hoy, me fijo en la fase lunar antes de hacer planes. Supongo que los viejos hábitos no se pierden, pero mejor eso que morir en el bosque, ¿no? Conseguí un trabajo en la ciudad después de graduarme de secundaria y nunca volví a casa por más que unas visitas cortas. Pero cada vez que regreso, manejo por ese camino serpenteante hasta la casa donde crecí y siempre mantengo bien vigilados los árboles, sea de día o de noche. Cuando yo era niño, las fogatas eran casi una tradición sagrada en mi familia. Mi tío, al que voy a llamar Lester para esta historia, era especialmente fanático de ellas. Venía al menos una vez al mes, cuando el clima lo permitía, con una nevera llena de Budweiser y un montón de leña. Armaba un fuego que duraba hasta pasada la medianoche. Las reuniones eran sencillas. Mis padres, el tío Lester, a veces su novia intermitente Sherry y algún vecino o compañero de trabajo que mi papá invitaba. Se sentaban en sillas plegables alrededor del fuego tomando cerveza, hablando de la vida. Y eventualmente, el tío Lester sacaba su guitarra acústica, toda golpeada. No era muy bueno tocando, pero después de unas cervezas nadie se quejaba. Yo, como niño, no podía quedarme todo el tiempo. Mi mamá me dejaba estar hasta las 9 para tostar marshmallows y escuchar las historias de los grandes,
pero luego me mandaban a la cama. Siempre discutía, claro, pero nunca ganaba. Hay bebida y conversación de adultos, decía mi mamá. Eso básicamente significaba que iban a empezar a maldecir más y contar cosas que no debía oír. Una noche en particular se me quedó grabada. Tendría unos 8 años. Era verano. Me mandaron a dormir como siempre, aunque la fogata seguía fuerte. Mi cuarto daba al patio, así que aún podía escuchar las voces y las risas. Me quedé acostado oyéndolos. Con el tiempo, las voces fueron apagándose a medida que los invitados se iban o se acostaban. Pero todavía podía oír a mi papá y al tío Lester allá afuera, hablando bajito, bebiendo lo que quedaba. Estaba ya medio dormido cuando escuché algo diferente. Gritos. No de pelea, sino como de susto, y pasos corriendo por el patio. Me asomé por la ventana, pero estaba muy oscuro. Apenas se veía el resplandor débil de las brasas. Oía a alguien correr con una mezcla de risa nerviosa y miedo. Luego, de golpe, la puerta trasera se abrió de un portazo y volvió a cerrarse con fuerza. Hubo pasos dentro de la casa y enseguida el clic del seguro. Y entonces, de pronto, una carcajada descontrolada, esas de que uno apenas puede respirar. Eran mi papá y el tío Lester riéndose como dos locos. Me di la vuelta, rodé los ojos y pensé que eran unos ridículos. Luego me dormí. Eso se volvió uno de esos recuerdos raros que a veces regresan y luego vuelven a enterrarse en el olvido. Hasta hace poco, ya con 35 años y mi propia familia, una noche tuvimos al tío Lester en casa para cenar. Era noche de película y los niños querían ver Sonic the Hedgehog. El tío ya está mayorcito, con el pelo todo canoso, pero sigue teniendo esa sonrisa de diablillo. Estaba tirado en el sofá, cerveza en mano, cuando de pronto algo en la película me activó aquel recuerdo enterrado. «Oye, tío Lester», le dije, «¿te acuerdas de aquellas fogatas en casa de mis papás?» Él asintió con una sonrisa y dio otro trago. «¿Qué tiempos, caray?» «Pues me acuerdo de una noche en particular. Yo estaba en la cama y escuché que tú y mi papá salieron corriendo del patio como si algo los persiguiera. Se reían, pero también sonaban medio asustados». El tío alzó las cejas y después su expresión cambió a una sonrisa lenta. «Diablos, no puedo creer que te acuerdes de eso. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? No me vas a creer». «Dale, suéltalo». «Pues mira, ya todos se habían ido. Tu papá y yo nos habíamos quedado allá afuera, medio borrachos, contándonos anécdotas del trabajo. El fuego ya estaba bajito y de repente, ¡pum!, sale de los matorrales un hombrecito». «¿Un qué?» «Un hombrecito, no un niño, un tipo chiquito, tal vez de unos 75 centímetros. Llevaba un sombrero verde en punta, una nariz larga y unas orejas enormes, como las de esos que se ponen expansores. Venía directo hacia nosotros, enfurecido, gritándonos algo que no entendíamos, pero sonaba a insultos. Eso te lo aseguro. Uno sabe cuándo lo están maldiciendo, aunque no sepa el idioma. Me reí, pensando que me estaba tomando el pelo. «Te lo juro por Dios, pregúntale a tu papá cuando lo veas». «¿Y qué hicieron?» «Correr como locos. Dimos vueltas por el fogón como dos idiotas, gritando. Nos reíamos del susto, pero también estábamos aterrados. Al final salimos disparados a la casa y le echamos llave a la puerta. Nunca vimos algo igual». «¿Y qué era, según ustedes?» «No sé. No era un niño. Tampoco era ningún animal. Al día siguiente salimos a buscar huellas, rastros. Nada, ni una pisada. Solo una buena resaca». En ese momento, los niños pegaron un grito de emoción con algo que pasó en la película, y eso rompió la tensión. El tío Lester me guiñó un ojo y volvió a mirar la tele como si nada. Y yo, bueno, me quedé con la duda. Tal vez fue el alcohol, tal vez lo soñaron, pero también, ¿quién sabe? En esos bosques de los Apalaches hay cosas que uno mejor no entiende del todo.
Crecí en una casa pequeña escondida en las montañas Apalaches del este de Kentucky. La mayoría de mis recuerdos de la infancia son normales. Jugar en el patio, andar en bicicleta por caminos de tierra, atrapar cangrejos de río en el arroyo detrás de nuestra propiedad. Pero hay algunos recuerdos que todavía me ponen la piel de gallina, aunque ya hayan pasado unos 20 años. Mis padres atravesaban una mala racha cuando yo tenía unos 5 años. No tenía idea de lo que pasaba. Solo sabía que discutían mucho, a veces hasta tarde en la noche. Mi papá trabajaba en una concesionaria en el pueblo cercano, y no como vendedor, así que tenía jornadas largas y horas extras obligatorias que lo mantenían fuera de casa muy seguido. Mi mamá trabajaba medio tiempo en el Dólar General del pueblo y siempre estaba estresada por el dinero. Discutían por las cuentas, por las horas de trabajo de mi papá, por quién debía recogerme del kinder. Sus voces retumbaban en nuestra pequeña casa, imposibles de ignorar incluso con la puerta cerrada y la almohada sobre mi cabeza. Recuerdo estar acostado en la cama, preocupado de que se fueran a divorciar, como les había pasado a los papás de mi amigo Tommy. Tommy tuvo que mudarse a un apartamento con su mamá y solo veía a su papá los fines de semana. La idea de que eso me pasara a mí me aterraba. Lloraba hasta dormirme casi todas las noches, con el estómago hecho un nudo, preguntándome si el día siguiente sería el día en que uno de los dos se iría para siempre. Una noche, creo que era otoño, porque recuerdo el sonido de las hojas raspando contra la ventana. Me desperté porque alguien me tocaba el hombro. No fue un toque suave para despertarme, sino como un empujón impaciente que me sacó del sueño de golpe. Cuando abrí los ojos, vi una figura de pie junto a mi cama que se parecía a mi mamá. Estaba oscuro, así que no podía verle bien la cara, pero reconocí su forma y su cabello. Llevaba puesto lo que parecía su bata de dormir, una prenda larga y blanca que le llegaba hasta los tobillos. No dijo nada, solo hizo un gesto con el dedo como diciéndome que la siguiera. Estaba confundido, pero me levanté de la cama como si eso fuera lo que quería. Mi cuarto estaba frío, mucho más de lo que debería estar teniendo la calefacción encendida. La figura caminó hacia mi ventana, que ya estaba medio abierta. Eso me pareció extraño, incluso en ese momento, porque yo nunca abría las ventanas. Eran de esas viejas con marco de madera y pintura descascarada, casi imposibles de abrir o cerrar para un niño de mi edad sin ayuda. La madera se hinchaba con la humedad, haciendo que se trabaran, y los contrapesos dentro del marco estaban rotos, así que había que sostenerlas con un palo si querías mantenerlas abiertas. La figura me hizo señas hacia la ventana abierta, como invitándome a salir. Recuerdo mirar alrededor de mi cuarto, preguntándome si todavía estaba dormido y soñando. Mi lámpara de noche de Batman seguía encendida, arrojando apenas suficiente luz para ver formas, pero no detalles. Mi reloj digital marcaba las 4 de la mañana. Cuando volví a mirar hacia la ventana, ella ya estaba afuera. Su torso era visible mientras se inclinaba hacia adentro, todavía haciéndome señas para que la siguiera. Me acerqué a la ventana y empecé a trepar. El alféizar me llegaba al pecho en ese entonces, así que tuve que esforzarme para subirme. Recuerdo la madera áspera contra mis palmas, el aire frío de la noche en mi cara y el silencio extraño que había afuera. Y eso es lo último que recuerdo hasta la mañana siguiente. Me desperté algún tiempo después por los gritos de mis padres. Estaba tirado en el suelo, justo debajo de la ventana de mi cuarto, acurrucado en la tierra del jardín de flores de mi mamá. No era una caída muy alta. Nuestra casa era de un solo piso, pero yo estaba confundido y desorientado. También tenía mucho frío. Mi pijama estaba húmeda por el rocío de la mañana y tenía pequeños rasguños en los brazos y la cara por haber caído sobre el arbusto de acebo. Cuando mis padres me encontraron, le pregunté a mi mamá por qué me había dicho que durmiera afuera esa noche. La expresión en su rostro es algo que jamás olvidaré.
pura confusión, con un toque de miedo. La pobre mujer no tenía idea de qué estaba hablando. Mi papá me levantó y me llevó adentro mientras mi mamá revisaba si tenía alguna herida. Me preguntaban una y otra vez cómo había salido, si me había trepado por la ventana yo solo, si había estado sonámbulo. Solo les dije que mi mamá había venido a mi cuarto y me dijo que la siguiera por la ventana. Mis padres estaban visiblemente alterados. Se miraron entre ellos y entonces mi mamá dijo: «Cariño, yo estuve en la cama toda la noche. Nunca entré a tu cuarto». Mi papá fue a revisar mi ventana. Seguía abierta, pero no había señales de daño ni de que alguien la hubiese forzado. Durante semanas después de eso, revisaban mi ventana todas las noches para asegurarse de que estuviera cerrada con llave, y eventualmente mi papá la clavó para que no pudiera abrirse más. A medida que fui creciendo, en su mayoría me olvidé de ese incidente. Mis padres superaron sus problemas cuando yo tenía como 7 años. Papá consiguió un mejor trabajo con mejores horarios y empezaron terapia de pareja en la iglesia. Para cuando cumplí 12, parecían más felices que nunca. Salían a citas todos los viernes por la noche y me dejaban con mi prima mayor, Melissa, como niñera. Cuando no salían, estaban trabajando o haciendo cosas en la casa, papá con el jardín, mamá limpiando o cocinando. A los 12, yo ya tenía mis propios problemas. La secundaria era difícil, era más pequeño que los otros chicos de mi edad y me molestaban constantemente. No tenía muchos amigos y los pocos que tenía empezaban a interesarse por los deportes y por las chicas, cosas que a mí todavía no me llamaban la atención. Pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos o leyendo cómics en mi cuarto. Empecé a sentirme descuidado, aunque en ese entonces no tenía el vocabulario emocional para describirlo de esa forma. Solo sabía que cada vez que intentaba hablar con mis padres sobre la escuela o pedirles que jugaran conmigo, parecían distraídos. «No, ahora, cariño», o «puede esperar hasta después de la cena». Eran frases que escuchaba todos los días. Me sentía muy solo y como si no formara parte de sus vidas. Así que un viernes a finales de septiembre, cuando sabía que tenían planes para salir esa noche, decidí escaparme de casa. No de verdad, solo por un día, para preocuparlos un poco y que tal vez me prestaran más atención. No estaba pensando en las consecuencias ni en lo estúpido y peligroso que era. En mi mente de niño de 12 años era un plan maestro. El plan era quedarme despierto toda la noche para poder escaparme al amanecer antes de que se despertaran. No puse una alarma porque hacía mucho ruido y la mitad del tiempo no funcionaba. Empaqué algunos bocadillos en mi mochila, un paquete de galletas de soda, un par de barritas de granola y una botella de agua. También metí mi Game Boy Advance, una linterna, mi cómic favorito y una chaqueta ligera por si hacía frío. No llevé mucho más. Después de todo, planeaba regresar al día siguiente y yo era solo un niño que no entendía lo que estaba haciendo. Cerca de las 5:30 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, salí sigilosamente por la puerta trasera y me dirigí al bosque que estaba detrás de nuestra propiedad. La mañana estaba fresca y con neblina, y todavía era lo bastante oscuro como para necesitar la linterna para ver el camino. En cuestión de minutos, el rocío ya había empapado mis zapatillas. ¡Qué fastidio! Caminé como medio kilómetro hasta un lugar desde donde, si me posicionaba bien, aún podía ver nuestra casa. Había allí un gran roble al que me gustaba treparme a veces y me instalé debajo de él. Pasé la mañana jugando Pokémon en mi Game Boy, comiendo galletas y sintiéndome bastante satisfecho conmigo mismo, imaginando lo preocupados que estarían mis padres y cómo se disculparían una y otra vez por no haber pasado suficiente tiempo conmigo. Pero a medida que avanzaba la mañana, me aburrí. Intenté treparme al árbol, pero no llegué muy alto. Lancé piedras a otros árboles, tratando de mejorar mi puntería. Me inventé historias en la cabeza sobre ser un superviviente que vivía de la tierra.
Alrededor de las 11 comí una de mis barritas de granola, racionando la comida, ya que no sabía cuánto tiempo estaría allí. El plan era quedarme todo el día, pero mientras más pasaba el tiempo, más quería simplemente volver a casa. Alrededor del mediodía escuché pasos que venían desde lo más profundo del bosque, no en dirección a mi casa. Son como pasos humanos, no como los de un animal, pensé. Tal vez eran mis padres buscándome, así que grité: ¡Mamá! Los pasos se detuvieron de inmediato. El silencio absoluto que siguió fue inquietante, como si todo en el bosque me estuviera observando. Después de eso, empecé a sentirme inquieto. Me puse a caminar un poco sin alejarme demasiado, pero cambiando de posición varias veces. Encontré un pequeño arroyo y lo seguí un rato. Luego regresé a mi árbol. Finalmente me senté otra vez, esta vez de espaldas a la casa y mirando hacia lo profundo del bosque. Unas 2 horas más tarde, las baterías de mi Game Boy se agotaron en medio de una batalla. Frustrado, levanté la vista y casi salto del susto. De pie al borde de los árboles, a unos 6 metros de mí, había una figura que se parecía a mi mamá, o al menos tenía su forma y estatura. Llevaba lo que parecía ser el suéter azul que mi mamá se había puesto esa mañana, pero estaba parada de manera que su rostro quedaba cubierto por las sombras y había algo en su postura que no se sentía bien. Sus brazos colgaban un poco demasiado y estaba demasiado quieta. Volví a llamar: «Mamá». La figura asintió lentamente y me hizo señas con la mano. Ese mismo gesto de «ven aquí» que recordaba de años atrás. Pero había algo extraño esta vez. El movimiento era nervioso, como entrecortado. Me levanté y empecé a caminar hacia ella, ya sintiéndome tonto por mi plan de escaparme. Comencé a disculparme, explicando que iba a regresar a casa, que solo quería que me prestaran más atención. Divagué sobre cómo ya no tenían tiempo para mí, como siempre estaban ocupados entre ellos o con el trabajo. La figura no respondió, solo se dio la vuelta y empezó a caminar más adentro en el bosque, mirando hacia atrás de vez en cuando y haciéndome señas para que la siguiera. Y la seguí, pero algo no estaba bien. Se movía demasiado rápido, manteniéndose siempre justo lo suficientemente lejos como para que no pudiera verla bien. Nunca habló, nunca respondió a mis disculpas o preguntas, y me estaba llevando cada vez más lejos de casa, a una parte del bosque que no reconocía. Los árboles aquí eran más gruesos, más viejos, con más maleza que me arañaba las piernas a través de los jeans. «¿Por qué vas tan rápido? ¿A dónde vamos?», grité, comenzando a trotar para alcanzarla. La figura no se detuvo ni respondió. Mantuvo el mismo paso, siempre fuera de mi alcance. Entonces, la parte racional de mi cerebro empezó a sonar alarmas. ¿Por qué mi mamá me ignoraría? ¿Por qué me llevaría más adentro en el bosque en lugar de llevarme a casa? Pero aún así, la seguí, en parte por curiosidad y en parte porque no quería admitir que algo estaba mal. Empecé a correr, haciendo todo lo posible por alcanzarla. Estaba completamente concentrado en la figura frente a mí, y por eso no vi el desnivel hasta que fue demasiado tarde. El suelo desapareció de repente bajo mis pies. No había estado mirando por dónde iba, y corrí directamente sobre el borde de un barranco empinado. Rodé cuesta abajo, golpeándome con piedras y ramas hasta aterrizar con fuerza en el fondo. Durante unos segundos aterradores, no podía respirar. Sentía el pecho oprimido, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Cuando finalmente mis pulmones comenzaron a funcionar otra vez, levanté la vista, intentando recuperar el aliento. La figura de mi mamá estaba de pie al borde del barranco, mirándome. Permanecía inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, y el suéter azul que llevaba parecía absorber la poca luz que lograba colarse entre las copas de los árboles.
Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Algo estaba mal, terriblemente mal. Entonces la figura dio un paso hacia adelante. Uno solo. Y la luz del sol, que apenas comenzaba a filtrarse en el bosque, se movió, revelando el rostro que se había mantenido en sombras. No había rostro, no había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una piel lisa y pálida, como si la cara hubiera sido borrada o nunca hubiera existido. Era una blancura lisa y uniforme, aterradora en su ausencia de rasgos. Por un instante, solo pude mirar, mi mente infantil incapaz de procesar lo que veía en mis ojos. El terror puro me inundó, un terror mucho más profundo que el miedo a mis padres o a estar perdido. Esto era algo ajeno, antinatural, algo que no debería existir. Un gruñido bajo y gutural salió de donde debería haber estado su boca, pero no era un sonido humano. Era más como el roce de dos piedras pesadas o el sonido de la tierra moviéndose. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca y apretada por el miedo. Solo un débil jadeo escapó de mis labios. La figura comenzó a descender lentamente por el barranco. No rodaba ni se deslizaba como yo. Simplemente se movía, sus extremidades largas y un poco demasiado extendidas, con una gracia inquietante que no encajaba con la forma de mi madre. Intenté levantarme, pero el tobillo me dolía y mis piernas temblaban incontrolablemente. Me arrastré hacia atrás, intentando alejarme, arañando la tierra húmeda y las hojas secas. Sabía que no podía quedarme allí. Con una oleada de adrenalina pura, me obligué a ponerme de pie, cojeando y cayéndome, pero avanzando. No miré hacia atrás. Solo corría, intentando recordar el camino, sabiendo que cada paso me alejaba de esa cosa, pero no necesariamente de este bosque. El dolor en mi tobillo era inmenso, pero el pánico era mayor. Finalmente vi un claro, la luz del sol más brillante, un destello de esperanza. Salí del denso follaje y me encontré en el mismo arroyo que había encontrado antes, pero esta vez no estaba solo. ¡Ahí está! ¡Aquí está! Escuché las voces de mis padres. Habían salido a buscarme. Mi papá corrió hacia mí, su rostro pálido y lleno de alivio y preocupación. Me levantó en sus brazos, revisándome. «Mi Dios, hijo, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas?» Mi mamá llegó corriendo, con lágrimas en los ojos, abrazándome con fuerza. No pude decirles lo que había visto. Intenté. Sí. Abrí la boca, pero las palabras se quedaron atrapadas. Solo podía señalar temblorosamente hacia la oscuridad del bosque, hacia el barranco. Ellos miraron, pero no vieron nada más que árboles y sombras. Esa tarde me llevaron al médico por mi tobillo esguinzado y los rasguños. Inventé una historia sobre haberme caído mientras jugaba. Mis padres me creyeron, aliviados de que estuviera a salvo. Pero yo no olvidé. A medida que crecí, el recuerdo de la mujer sin rostro se convirtió en una pesadilla recurrente. Nunca más volví a escaparme. Nunca más me aventuré solo en lo profundo del bosque. Incluso hoy, años después, cuando conduzco por esas carreteras serpenteantes de los Apalaches y veo las sombras que proyectan los árboles al anochecer, siento un escalofrío. Y si alguna vez veo una figura inmóvil al borde de un sendero o una sombra demasiado profunda que parece tener la forma de una persona, me aseguro de que haya suficiente luz para ver bien su rostro. Porque a veces lo que no puedes ver es lo que más te aterroriza. Y en esos bosques sé que hay cosas que acechan en la oscuridad, esperando la oportunidad de invitarte a seguir. Y es mejor no aceptar.